Buenas tardes, les agradezco el tiempo y el interés sobre esta plática. Y bueno, vamos a comenzar con la plática titulada Micropropagación in vitro con un enfoque comercial. Esta plática va a consistir primero de una introducción, posteriormente les hablaré de la estructura de un laboratorio y por último, cultivos in vitro con potencial comercial. Vamos a comenzar platicando qué es las técnicas de cultivo de tejidos vegetales in vitro. Bueno, se le llama así al conjunto de técnicas que nos permite el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de cualquier parte de una planta, desde una célula, una hoja, hasta la propagación de un organismo completo. Esto se realiza en condiciones axénicas y controladas. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, el cultivo de tejidos vegetal es una herramienta invaluable para la resolución de problemas básicos y aplicados en la biología vegetal. Podemos realizar investigaciones de fisiología, bioquímica, genética y estructural. También se lleva a cabo mediante estas técnicas la clonación de cualquier planta, en teoría, la conservación, ya que podemos mantener bancos de germoplasma en cultivo de tejidos vegetales, y la manipulación in vitro también de cualquier tejido vegetal. Esto de manipulación es porque en el cultivo in vitro podemos tener una variación genética, ya sea inducida a través de mutagénesis por UV o por reguladores de crecimiento o por otros compuestos, pero también esta fase de propagación nos puede dar una variación genética debido a la variación somaclonal, que más adelante les platico sobre qué es, que es muy importante en los cultivos que se van a comercializar. Bueno, pero también es muy importante estas técnicas de cultivo de vegetales en el área comercial, no solamente para investigación. Ujú. Bueno, vamos a continuar. ¿De qué depende que tengamos éxito en un cultivo de tejidos vegetales in vitro? Primero es del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque este medio es el que provee los nutrientes a la planta, es decir, es el que le va a dar todos los elementos necesarios para que una planta pueda vivir bajo condiciones in vitro. Pero hasta aquí tenemos como que una planta vive gracias al medio de cultivo, ¿no? Pero también condiciones axénicas. Si no mantenemos las condiciones axénicas en este cultivo in vitro, no podemos tener éxito, ya que si hay una contaminación endógena por una bacteria, por un hongo, esto pues nos va a echar a perder nuestro cultivo in vitro. Entonces, todo tiene que ser bajo condiciones axénicas e incubación bajo condiciones controladas. Esto es bien importante porque si lo dejamos, por ejemplo, a ciclos del día normal, no tenemos un control de la luz, no tenemos un control de temperatura y esto nos afecta mucho en el cultivo in vitro, ya que usamos medios, normalmente son semisólidos, aunque también hay medios líquidos, pero la respuesta de nuestro cultivo puede variar si tenemos temperaturas muy altas o muy bajas. Eso también nos puede retrasar el crecimiento o echar a perder nuestro cultivo in vitro. Entonces tenemos nuestro explante y tenemos condiciones en un medio, condiciones controladas y un ambiente axénico y nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos obtener de esto? Podemos obtener un desarrollo de tejido calloso, podemos obtener organogénesis, embriogénesis o necrosis. Entonces, son todos estos resultados los que podemos obtener en un cultivo in vitro. No queremos nunca necrosis, pero se puede, o sea, se da. Ajá. Vamos a ver por qué. Bueno, el medio propone o el medio provee de macronutrientes, micronutrientes y fuentes de carbono. En este caso, en el cultivo in vitro, las fuentes de carbono es el azúcar. En el caso del campo, no se le adiciona a la tierra ningún azúcar. ¿Por qué? Porque las plantas son fotosintéticas, pero en el caso de in vitro, la fotosíntesis disminuye menos del 50%. Entonces, ellas necesitan de fuentes de carbono. Por lo tanto, hay que adicionar esta fuente de carbono al medio. Y esto nos va a dar el desarrollo y crecimiento vegetal básico de una planta. Pero tenemos otros compuestos que son los reguladores de crecimiento vegetal y estos son los que nos van a determinar la respuesta del tejido vegetal. Es decir, si tenemos propagación, si tenemos enraizamiento, elongación, o que nos dirige pues el desarrollo o hacia dónde va nuestro cultivo. Entonces, la adición de reguladores de crecimiento en el tejido vegetal nos va a determinar la respuesta del cultivo de tejido ya in vitro. Ajá. Y esto
Básicamente la respuesta es la interacción de los reguladores de crecimiento que ya contiene o que ya se presentan en el explante inicial, que en este caso fue una parte de un embrión que generó tejido calloso, pero con la interacción de los reguladores de crecimiento que se encuentran en el medio, empezó a generar hojas. Entonces, la respuesta que tengamos va a ser el resultado de la interacción de los reguladores de crecimiento endógenos con la interacción de los que se encuentran en el medio, de los exógenos. Ahora, vamos a tener a veces en los cultivos diferente tipo de respuesta, aunque esté bajo las mismas condiciones, aunque se haya usado el mismo explante. ¿Por qué? Bueno, esto es porque cada tejido tiene una determinada sensibilidad ante los reguladores de crecimiento, lo que los hace más o menos capaces de responder de una forma diferente entre ellos. Ahora, la sensibilidad puede definirse como la capacidad de respuesta a los reguladores de crecimiento y está dada por la cantidad de receptores específicos para los reguladores de crecimiento presentes en el tejido. Aquí tenemos una imagen de cómo esta es una célula vegetal y aquí hay receptores. Entonces, si en el explante, cuando se introduce al cultivo in vitro, se va a limitar como la interacción con otros tejidos que normalmente se encontraba en la planta. Entonces, este va a ser como una respuesta celular que se tiene. ¿Por qué? Porque ya está limitada a lo que, como se cortó, por ejemplo, la hoja, si utilizamos un explante que sea una hoja, ya no va a estar en interacción con el tallo. Entonces aquí va a depender mucho de la sensibilidad que tenga estas células hacia algún regulador, en este caso que estamos hablando, ¿no? Entonces, en la membrana hay estas receptores y dependiendo de la sensibilidad y dependiendo de la cantidad, vamos a tener un cierto tipo de respuesta. Habrá tejidos que tengan menores receptores, habrá aquellos que tengan más y vamos a tener una respuesta diferente, aunque se trate del mismo tejido y las mismas condiciones. Aquí, por ejemplo, vemos una auxina y bueno, vemos el receptor, entonces va a interactuar activando ciertos genes y genera una expresión diferente, que es lo que nos va a dar la respuesta. Bueno, vamos ahora a hablar de la estructura de un laboratorio. Es bien importante tener un laboratorio que sea funcional para poderlo llevar a cabo y poder trabajar con él y poder tener pues un impacto importante que se puede usar pues para comercio. Bueno, ¿qué debe de tener este laboratorio? Primero, se recomienda que se sitúe lejos de la ciudad para evitar la fuente de contaminación y las vibraciones de los vehículos. Esto es bien importante y si se puede, pues se hace lejos de la ciudad. La ubicación del laboratorio no debe estar cerca de los campos para evitar los brotes de infección. En los campos siempre tenemos plagas y enfermedades. Esto es una fuente de infección que podemos llevar al interior del laboratorio. Entonces es muy conveniente que sí se ponga, se ubique fuera de la ciudad, pero que tampoco esté cerca de los campos de cultivo. Además, las instalaciones deben estar adecuadamente protegidas de las lluvias y los vientos, ya que estos transportan esporas, ácaros y trips, y ácaros es una de las fuentes de infección más importante en el cultivo in vitro. Entonces, es muy importante tener aislado bien el laboratorio. Eh, aislamiento térmico para la conservación de la energía. Esto es bien importante en ambientes fríos o en lugares donde es muy frío o hace mucho calor. Esto nos ayuda a mantener un poco más la temperatura, que es una de las condiciones que se tienen que controlar dentro de un laboratorio de cultivo in vitro. Esta temperatura tiene que oscilar entre los 25 y los 26 grados centígrados. Entonces, nos ayuda a mantener esta temperatura para tener un aislamiento térmico. También tenemos que tener un suministro de agua y eliminación de esta. Siempre en el cultivo in vitro utilizamos agua, entonces tiene que ser de buena calidad, pero también tenemos que tener estas condiciones para tratar el agua que se está eliminando. Eso es como lo ideal, ¿no? También tenemos que tener, para evitar pérdidas, mientras estamos propagando la campana, evitar cuando se va la luz o en estas partes de los cuartos de cultivo es bien importante la luz. Entonces, tener una fuente, poder de luz extra y no solamente contar con la luz que se tiene de la electricidad, ¿no?
La distribución de nuestras áreas es bien importante y la limpieza además. Bueno, tenemos que tener un laboratorio donde tenga pisos y tenga como estas mm, esquinitas que podamos limpiar para que no se acumule ahí ácaros, en este caso, o bien polvo, ¿no? Y bueno, las áreas de cultivo, ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en un laboratorio. Bueno, necesitamos un área de preparación de medios de cultivo, una área de esterilización, se tiene que estar separado, pero pueden estar interconectados. Sin embargo, bueno, tenemos un área de lavado de material, cuartos de cultivo y en estos cuartos de cultivo o cerca de estos tener un almacén de medio. Esto es porque es conveniente usar el medio de 3 a 5 días después de que se está produciendo para evitar de que si hubo una contaminación en ese lote de medio, no usarlo ya con las plantas y que las plantas las perdamos. Entonces es bien importante tener este almacén de medio cerca de nuestro cuarto de cultivo o del área de campanas. Ajá. Incubadores. Estos incubadores pueden, les pongo el asterisco porque pueden estar en los pasillos. Ahorita les vamos a ver les voy a mostrar una foto de los incubadores que son como unos tipos refrigeradores. Y ahí ustedes pueden controlar los ciclos de luz y la temperatura. Entonces no es necesario un cuarto muy grande, sino que se puede tener un incubador dependiendo de la demanda que o que se va a utilizar en el laboratorio. Igual y para empezar, pues un incubador está bien. Área de transferencia, es bien importante tener una de transferencia, que es la sección donde va a transferirse de cultivo in vitro, se va a eliminar el agar y se va a transferir ya a sustrato la planta, para posteriormente llevarla a un tipo invernadero y que ahí se aclimate en condiciones más o menos asépticas. Ya no tanto como en un laboratorio in vitro, pero sí en condiciones donde podamos limpiar ese invernadero. Bueno, el material que se utiliza para el cultivo de tejidos vegetales, existe una gran cantidad de frascos o de recipientes que podemos utilizar en el cultivo de tejidos vegetales. Hay estos que son, que los venden empresas dedicadas exclusivamente al cultivo in vitro. Hay frascos Gerber, hay de plástico y lo importante es que soporten la esterilización. Ahora, los tapones de algodón nos pueden servir para cubrir pues, estos frascos. Sin embargo, estos pueden va a permitir que se deshidrate muy rápidamente nuestro medio. Entonces, estos tapones de polipropileno, estas tapitas, nos reducen la tasa de desecación del medio y bueno, sin embargo, también aumenta la humedad y acumulación de gases dentro de los recipientes, pero estas tienen como una tipo filtro. Entonces nos ayuda a que a que no se concentren ahí ciertos gases y nos puedan afectar a nuestro cultivo. Entonces hay una gran cantidad de tapas también, como estas de plástico. Entonces va a depender de nuestro poder adquisitivo, de qué vamos a comprar y también de nuestro cultivo, qué tan exigente es. Ahora, hay personas que cubren o que sellan estos tubitos con parafín. Esto no es recomendable, ya que el parafín libera hidroxitolio butilado, que es tóxico para nuestra planta. Entonces, sí les recomiendo que no utilicen nunca el parafín. Lo que mayormente se utiliza para sellar estos medios es el plástico de alimentos. Ajá. Este sí genera un 2-etil 1-hexanol, pero este no es tóxico para la planta. Entonces es más económico, es más fácil de tratarlo, de eliminar también que el parafín. Entonces utilizar mejor este compuesto para sellar nuestros cultivos. Bueno, en el área de cultivo debemos de tener nuestras campanas de flujo laminar, en el cual tenemos un esterilizador que puede ser de gas o puede ser eléctrico, que actualmente son los más recomendables, o estos que tienen perlitas y llegan a 280 grados, los dejamos 15 minutos y estamos trabajando de forma estéril sin el peligro de quemarnos. También, bueno, utilizamos estos carritos que nos ayudan muchísimo porque aquí ponemos el medio y no estamos parándonos. Entonces así evitamos el estar trayendo esporas de otro lado. Entonces siempre arrimar, tener un espacio en el cual se tenga
esta pues área con la cual nos permita mover un carrito, tener nuestro almacén de medio y posteriormente pasarlo a lo que es el área de cultivo. Ujú. Bueno, aquí les pongo el extintor porque como si trabajan con gas, es bien importante, siempre hay accidentes, ¿no? Como se trabaja con etanol y el gas, pues pueden incendiarse aquí adentro de las campanas y lo primero que hacen es aventarle la bata, entonces se quema más. Entonces, por eso siempre es recomendable tener un extintor. Cuartos de incubación. Bueno, los cuartos, después de que se lleva a cabo el proceso de propagación en estas campanas, se pasan a unos cuartos de propagación donde tenemos la luz, ajá, esta luz que tenemos ciclos de luz, normalmente son 16 horas luz y oscuridad, y además se tiene la temperatura, se tiene que tener controlada alrededor de 25 o 26 grados. Ujú. En muchos casos se utilizan los aires acondicionados en lugares donde hace mucho frío, también se genera esta temperatura con calefactores, o bien donde hace mucho calor, pues los aires acondicionados que van a estar ventilando. Estas son las cámaras o las incubadoras que yo les decía que si no tienen un cuarto de cultivo pueden comenzar con estas cámaras, en donde aquí también tienen luz, y aunque tienen menor espacio, pero pueden mantenerlas en un pasillo. Ahora, las pinturas de las paredes deben ser semibrillantes o de alto brillo. Miren aquí, o sea, blancas, para mantener la luz. Bueno, es lo que les decía yo anteriormente de la luz controlada. Ajá. Y ahora, hay tratamientos donde se requiere tener temperaturas muy bajas. En este caso, o cambiar la temperatura, no tenerla a 26, que es la temperatura ideal para la mayoría de los cultivos. Y en este caso, se pueden tener ciertos refrigeradores, pero esto es más como para mantener un cultivo a largo tiempo, ¿no? Como un tipo germoplasma. Esto pues retrasa lo que es el crecimiento. Bueno, también contamos con, dentro del cuarto de cultivo hay luz, normalmente se utiliza luz blanca fluorescente, es útil y bueno, esta también nos da una buena intensidad de luz, pero actualmente ya también se utiliza la luz LED con foquitos rojos y azules, que es el espectro que las plantas absorben por sus fotosistemas. Entonces, también se utilizan ya, ahorran más energía y bueno, se han hecho estudios sobre qué afecta este tipo de luz LED con respecto o con diferencia a la luz blanca. Pues no se ha visto mucha diferencia en cuanto a la respuesta que tenga la planta. Y esto se ve mucho más en campo, la diferencia es más en campo que in vitro. Puede que algunos cultivos sí tengan diferencia. Aquí en el cultivo in vitro la especie va a responder de una forma muy diferente a si hablamos de una orquídea o de un agave, ¿no? Por ejemplo, en cítricos nosotros realizamos un estudio con luz LED y luz blanca comparándolo. Dos estudiantes de licenciatura hicieron este estudio y no les dio diferencia significativa. Sin embargo, sí vimos una diferencia en cuanto al costo de la luz. Entonces es uno pues de los costos más elevados que genera el laboratorio de cultivo in vitro, la luz y el agar. Ujú. Bueno, aquí están también la humedad. En los cuartos de cultivo tenemos que tener una humedad muy controlada y sí, normalmente debe estar en 50%. Entonces tenemos la necesidad, si en lugares donde están muy calientes, pues los deshumificadores, o donde es muy seco, pues tener también los humidificadores. Ujú. Ahora, también hay estas balanzas que son, perdón, estas agitadores que son orbitales y esto nos ayudan a mantener cultivos de células en agitación, por ejemplo, protoplastos. Ok, bueno, ahora una vez que las plantas ya se han propagado y tenemos elongación, tenemos generación de raíces inducidas por los reguladores de crecimiento, pues tenemos que pasarlas a la parte de transferencia donde se saca del frasquito de in vitro y se transfiere a un sustrato para posteriormente pasarlas aquí a un invernadero. Estos cuartos o de aclimatación o invernaderos se recomienda que sean
de cristal o polietileno o policarbonato, que mantengan una pared húmeda para tratar de ayudarles a aclimatar un poquito, porque en el cultivo in vitro la humedad es altísima dentro del frasquito. Si lo sacamos aquí sin una pared húmeda, puede ser posible que se nos muera, ¿no? Ahora, siempre la primera semana hay que sacarlas tapadas e irlas destapando poco a poco para que no se mueran nuestras plantas. Esto es porque los estomas en el cultivo in vitro están totalmente cerrados. Y cuando los vamos transfiriendo al invernadero, los estomas comienzan a trabajar y comienzan a abrirse poco a poco. Entonces comienza a ver la transferencia de gases de una forma normal o como lo hace una planta en campo. Entonces, sí es bien importante tener estas áreas bien controladas, bien diseñadas, que tengan unas mesitas, que no estén en el suelo y que se puedan limpiar. Bueno, entonces también tiene que tener un control de entrada para no estar contaminando, porque las plantas nunca han estado en contacto con ningún patógeno. Acuérdense que se mantienen en condiciones axénicas. Entonces, si lo mantenemos así a que todo el mundo puede entrar, sin un control de entrada, las plantas pueden enfermar muy rápidamente y podemos perder todo nuestro trabajo que se hizo desde establecimiento, propagación, elongación, enraizamiento. Y si en la parte de aclimatación muere, entonces todo lo que hicimos se nos echó a perder. Entonces la parte de aclimatación es bien importante en todos los cultivos, más si se enfoca a venta. Vamos con los cultivos in vitro con potencial comercial. Bueno, ¿por qué con potencial comercial? Bueno, no todos los cultivos vamos a propagarlos a través de cultivo in vitro. El cultivo in vitro es muy caro, es muy costoso. Entonces tenemos que seleccionar bien qué plantas podemos trabajar en cultivo in vitro que sea redituable utilizar un laboratorio de cultivo in vitro para su propagación y para su venta. Bueno, pues resulta que las plantas ornamentales actualmente se están propagando en cultivo in vitro porque la demanda de muchas de estas plantas es muy alta y no podemos estar propagando o de forma tradicional porque no nos alcanza el tiempo y los tiempos de la planta pues tienen un tiempo, por ejemplo, de crecimiento, formación de yemas, formación de raíces y no es el suficiente para la demanda que se tiene en algunas plantas ornamentales. Un ejemplo de son las plantas insectívoras, como la Dionea muscipula, que todo el mundo conoce como Venus atrapamoscas, la Drosera bravifolia, que es muy bonita, es esta, se le conoce como rocío de sol, porque tiene unas como unas hojitas y en estas unos mucílagos que son como unas gotitas rojas, y ahí es donde se pega el insecto. Cephalotus follicularis, que son que son los jarritos. Entonces, todas estas plantas se reproducen muy bien in vitro, son fáciles de establecer, su propagación es muy eficiente porque en un frasquito en corto tiempo podemos tener una gran cantidad de plantas y los medios de condición, las condiciones del medio, de los requerimientos del medio son mínimas. Incluso a veces se utiliza MS 3/4, ni siquiera un MS al 100%. Entonces son plantas que son muy fáciles de propagar en cultivo in vitro y se venden muy bien porque son plantas que la gente busca y que son exóticas. Ajá. Y bueno, aparte no son muy difíciles de aclimatar. Bueno, esas son las plantas que yo les mencioné hace ratito. Las orquídeas son otro tipo de plantas que actualmente se están propagando de manera in vitro, en el laboratorio in vitro. ¿Por qué? Igual, porque la demanda requiere de aplicar estas técnicas de propagación masiva a las comunes. Ajá. Ahora, esto se hace utilizando una cápsula donde se encuentran las semillas, se lava la cápsula y estas cápsulas se abren en la campana y se van germinando in vitro. Y una vez que están in vitro se comienzan a propagar, miren aquí están los medios de propagación en gran cantidad. Esto también se utilizan bioreactores, ha funcionado muy bien utilizar bioreactores para la propagación de las orquídeas. Posteriormente hay una fase de transferencia y aclimatación. Y básicamente las plantas que nosotros encontramos en los centros comerciales provienen la mayoría de cultivo in vitro. Anturio, estas plantas también actualmente son muy demandadas
y son muy exóticas también y estas son fáciles también de propagar en teoría, les voy a decir por qué fáciles, porque normalmente podemos iniciar de un explante de una hoja, en este caso, que se induce a través de reguladores de crecimiento la formación de tejido calloso, como lo vemos aquí, y a partir de aquí, con otros reguladores, comienzan los brotes. Ajá, y ya de estos brotes comienza la propagación. Una vez que tenemos una planta ya bien diferenciada, y se forma la raíz, esta se transfiere al invernadero para aclimatarse y miren, aquí ya tenemos una planta lista para venta. Entonces el anturio es también una de las plantas que se han utilizado mucho ya propagar in vitro para su comercialización. Otro tipo de plantas ornamentales que se está propagando in vitro debido a su demanda es el Philodendron xanadu, el Syngonium pixie y los helechos. Estas plantas son fáciles de propagar, se propagan de manera muy rápida y con éxito, y además pues actualmente se utilizan mucho como ornamentales. Entonces son otras plantas que también son comerciales y que se usa el cultivo in vitro para su comercio. Ahora hay otros cultivos como los arándanos y en este caso pues no son ornamentales, pero actualmente los frutos rojos, los berries, pues son muy cotizados y son muy demandados y se necesita una gran cantidad de plantas para cubrir la demanda en campo. Entonces lo que se hace aquí es propagarla de manera in vitro. Y bueno, el arándano es una planta que se propaga de manera relativamente sencilla porque cada yema nos puede generar una planta nueva. Entonces solamente se separa el brote, se hace una selección de la planta en campo, nuestra planta madre, se hace una selección, se hace un establecimiento mediante la desinfección de esta yema y se corta una yemita bueno, se va seccionando, que se tenga solamente una yema en un frasquito y se deja que crezca y el ciclo del arándano es muy rápido, entonces tenemos una planta muy rápido de cada yemita. Y esto se puede, miren, aquí, este es un ejemplo, aquí se comenzó con solo una yema y miren cuántas ya se tiene. Ahora, lo que se ha visto también es que la propagación de arándano en bioreactores como este es muy eficiente. Se ve que se tiene un mayor rendimiento en cuanto a la obtención en la cantidad de plantas con respecto a la propagación en medios semisólidos. Y bueno, también actualmente el cannabis con fines medicinales, pues ya se está propagando in vitro. En Canadá se propaga básicamente in vitro o principalmente in vitro, más que, pues sí se tiene en campo, sí, pero la propagación de las plantas madres la hacen in vitro. En México, pues actualmente tenemos las leyes esta que ya aprobaron, pero para uso lúdico. Nos falta pues quién va a producir esta planta, cómo la van a distribuir, quién la va a vender, porque sí, para uso lúdico ya está, pero quién, a dónde van para comprarla, ¿no? Entonces falta como regular esa parte, pero se tiene la expectativa de que los laboratorios de cultivo in vitro para propagación de cannabis con uso medicinal pues van a ser muy funcionales y van a ser cotizados, van a ser plantas que se cotizan. ¿Por qué? Bueno, la planta que se seleccione para propagar in vitro tiene que ser seleccionada con características en cuanto a nivel de CBD o ciertos cannabinoides. Entonces, estas plantas, como se van a estar clonando, tienen que tener, o van a tener, como son clones, van a tener la misma característica genética y por lo tanto bioquímica también. Y por lo tanto, estas plantas pues tienen que ser o van a ser pues cotizadas y pues van a costar, ¿no? Van a tener como pues sí una retribución económica en cuanto a utilizar el cultivo in vitro. Aquí yo les pongo no sean feminizadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas plantas feminizadas de cannabis que no es posible propagar in vitro. Sí podemos establecerla, pero cuando hay algunas plantas feminizadas que no propagan in vitro. Eso es su genética. Ahora, algo bien importante de todos los cultivos comerciales es que no se topen, no se esté propagando por propagar.
y que se hagan muchos pases o muchos ciclos. Esto es bien importante por la variación somaclonal. Si nosotros tenemos ya 10 subcultivos, la genética puede cambiar. Entonces la genética ya no va a ser la que se inició con la planta madre, que nuestro interés era que tuviera esas características genéticas de la planta madre. Va a cambiar y puede, por ejemplo, en piñas, cuando hay una variación somaclonal por una propagación masiva de muchos ciclos, la piña se hace deforme, la fruta se hace como un guaje, por ejemplo, o se hace albina. Eso también ocurre en caña, en piña, en agaves. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un cuidado de subcultivar al menos 7 veces y después renovar nuestro cultivo. Entonces siempre tenemos que tener como una fuente, una planta madre en campo o en nuestro invernadero. Ajá. Para de ahí nosotros estar renovando nuestro cultivo y no dejar que nuestra genética vaya a cambiar debido a la variación somaclonal. Porque si estamos utilizando reguladores de crecimiento, eso también puede generar variación somaclonal o ciertas mutagénesis y más los pases, los subcultivos. Ajá, esto es bien importante cuando se lleva a cabo o se está trabajando con un laboratorio de cultivo in vitro que se está con enfoques comerciales. Uh-huh. Bueno, estos son algunas plantas, pero hay diferentes. Y bueno, por último, solo quisiera comentarles que en el laboratorio de Fundación Produce Sinaloa, pues tenemos el laboratorio de cultivo in vitro, tenemos 19 cultivos ya, pues estamos trabajando con orquídeas, algunas insectívoras, vainilla. La vainilla también es una de las plantas que actualmente tiene mucha demanda, que se propaga muy bien in vitro y que de forma tradicional en campo pues hace falta una mayor propagación para obtener una gran cantidad de plantas. Entonces también es otra planta que se puede estar trabajando para su comercio. Bueno, pues por último solo me queda agradecerles eh, y bueno, el contacto pues sería Fundación Produce Sinaloa. Lo pueden encontrar en páginas de Facebook o bien en la página de Fundación Produce Sinaloa. Gracias por su atención.